que Iztapaluca se fundó en 1560. La bajaron de la parte alta del cerro de la Moctezuma o Tejolote y la sentaron en la parte llana que iba dejando la laguna por órdenes del virrey Luis de Velasco. Es como empieza a surgir Iztapaluca, asentado en policía. En español quería decir que iba a quedar las calles alineadas y distribuidas bien en la población. Pero los naturales que ocuparon la parte baja ya estaban siendo cristianizados por la orden franciscana que se sentó en Coatepec, que fue la primera iglesia de canto en este municipio. Entonces la iglesia de Iztapaluca y la población nacen conjuntamente en los años de 1560. Eran dos estancias, la de Coatepec y la de Iztapaluca, por estar enmanadas en la misma religión. Más adelante, pues, la Iztapaluca con el tiempo y la hacen llamar San Juan Bautista, que fue el segundo patrono católico de Iztapaluca. Luego los agustinos traen a San Jacinto. Al último llega el Señor de los Milagros, ahí por los años 1980, que lo encontró un ovejero en la punta del cerro, en una cueva, abandonado. Y ahí en adelante, pues, hablamos de la erección del Estado de México, que fue hecha por los años 1820 a través de leyes monárquicas. Y el domingo 3 de diciembre hacen la erección de Iztapaluca y viene un representante de las fuerzas españolas y hacen un homenaje a Carlos V, y dentro de ello pues una casa de cultura que también nace con muchos problemas. Se tiene que hacer un patronato y es lo que lo ha sostenido como Casa de la Cultura, si no, ya la hubieran desaparecido. Pues nos abocamos a la historia de un gran hombre y le dio fundación a la educación, el profesor Telésforo Roldán Yáñez, y los primeros problemas que tuvo fueron con los campesinos, porque los campesinos le decían que para qué querían una escuela educativa aquí en Iztapaluca, que trajera una escuela de campesinos, porque sus hijos y todos estaban abocados al campo. Él se pone de acuerdo con ellos y les da la oportunidad de que cuando haya cosechas, los muchachos se vayan con ellos, y es como nace la educación. Y este hombre cría primero la escuela Fray Servando, luego cría la escuela secundaria Gabriela Mistral, cría la escuela Gustavo Vaz, luego crean la escuela que le pusieron Telésforo Roldán, que él no quería que le pusieran Telésforo Roldán. Buenas tardes a todos. La revista La Sal, en este número dedicamos el tema de Iztapaluca, testimonio de nuestra cultura. Generalmente la historia poco llama la atención, pero creo que es importante conocerla. Todos los nativos de Iztapaluca, municipio, hablando de pueblos y del pueblo de Iztapaluca, tienen pedazos de la historia, porque la han vivido, la han conocido por sus antepasados, pero hoy nos hemos dedicado a concentrarla en una revista. El esfuerzo ha sido de todos. Por ejemplo, el compañero Jorge Almonacid ha dedicado años de su vida a investigar en el Archivo General de la Nación, pero no solo abordamos la historia pasada y prehispánica, sino también la contemporánea. También aquí van a encontrar que los jóvenes
van a conocer cosas que desconocen, incluso los propios nativos, habrá situaciones que ya no recuerden. Es que yo me uno a este colectivo para editar este tipo de revistas y recuperar la memoria histórica de los pueblos de Iztapaluca. Pueblos originarios como Tlapacoya, Iztapaluca, Coatepec, Ayotla, Tlalpizáhuatl, pueblos que están aquí antes de que lleguen los españoles y con la llegada de los españoles cambian, modifican completamente su vida. Esta revista registra esa transformación que van sufriendo con el tiempo y que a veces es benéfica, a veces no. La mayor parte de estos cambios no han sido benéficos para nuestras poblaciones, los han mermado. Reunir toda esta información en una revista es importante porque tenemos que conocer de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes. En mi caso, yo me dediqué a hablar sobre los pozos de agua y su destino, porque pues no tenemos idea de cómo el agua llega a nuestras casas. Y tampoco valoramos que es importante tener agua en la casa, agua corriente. Pero el agua tiene una historia en México y en todos los países. Por ejemplo, en México, en la época prehispánica, nuestra gente tomaba agua de aguas superficiales como ríos, arroyos, ojos de agua. Llegan los españoles y seguimos tomando agua de ahí. En México, el primer pozo que se perfora como tal es en 1847. Traen ya maquinaria de Francia para perforar un pozo vertical profundo. Antes los pozos más profundos eran de 10 metros y sacaban el agua con baldes jalados por acémilas. Y en Iztapaluca se perfora un primer pozo en 1938 y ese pozo es dedicado a la comunidad. Después de la Revolución Mexicana se establecen diferentes haciendas en Iztapaluca, que son producto de las haciendas más viejas que ya se habían establecido en los siglos XVIII y XIX. Después de la Revolución empieza la expropiación, las haciendas se hacen más pequeñas, se convierten en otras haciendas, pero cada hacienda, para tener forraje para sus animales, perfora un pozo. Y este pozo les permite también regar los sembradíos. Cada hacienda llega a perforar de 1 a 3 pozos. Y con el tiempo esas haciendas van desapareciendo porque cambian el uso de suelo, de agrícola habitacional urbano. Todos los fraccionamientos que tenemos en Iztapaluca están en predios de ranchos o haciendas. Bueno, de alguna manera el conjunto habitacional ha provocado el crecimiento demográfico, pero también ha provocado una sobreexplotación de los acuíferos. Pero resulta que no estamos viendo esa parte de infiltración del agua de lluvia a nuestros acuíferos. No sacamos lo mismo de agua que aquello que metemos. Metemos un 15% de agua y sacamos al 100%. Cuando iniciamos este proyecto en el 2014, y lo comentábamos con una querida compañera que ya no está con nosotros, la bióloga María del Carmen González, y cuando practicamos este proyecto de hacer esta revista, decíamos la importancia de poder también hacer y hablar del entorno natural que hay en Iztapaluca. Como sabemos, se ha transformado, ya no es el mismo. Aquí yo ya tengo viviendo en Iztapaluca 27 años. Y es muy importante lo que se ha señalado en cuanto a la identidad. Estamos en una zona conurbada, donde pues la Ciudad de México llegó el momento en que fue insuficiente, ¿verdad?, para albergar a la gran población que iba creciendo y creciendo. Y yo como biólogo, dentro de mi formación, creo que mi contribución a la comunidad y a la sociedad está en razón de tratar de formar conciencia hacia nuestro entorno natural. Iztapaluca, como todos sabemos, es uno de los municipios con mayor crecimiento urbano, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Ha crecido en estas décadas a pasos agigantados. Nos hemos ido comiendo poco a poco el entorno natural y sin embargo pocos le ponemos atención a un árbol, a una flor, ¿sí?, a un insecto, a un ave. En la noche pocos volteamos a ver la luna. A esto contribuye, claro, lo que se llama
contaminación lumínica. Ahí tenemos una riqueza de paisaje extraordinaria, la llamada Sierra Nevada, desde la parte del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Telapón, el famoso Monte Tlaloc, donde hay unos pues fenómenos de combinación pues de las salidas del sol con las montañas, cosas muy bellas que tenemos en nuestro municipio y que las tenemos muy cercanas. Pero qué más cercano que nuestro propio jardín o nuestro camellón, ¿verdad? En la calle, donde todavía podemos observar aves. Lo ideal para la observación de aves pues es alejarnos un poquito de las zonas urbanas, adentrarnos un poco hacia la parte, por ejemplo, acá de Río Frío, la carretera federal, una vía más bien que nos permite acceder a parajes donde todavía la naturaleza se conserva un poco más. Pero ¿por qué la observación de aves? Puede convertirse en una actividad lúdica, una actividad que nos dé conocimiento, pero sobre todo una actividad que nos devuelve esa conciencia a que somos parte de este entorno. ¿Sí? Somos una especie más, quizás la más dañina de todas, porque hemos alterado bastante nuestro medio, pero tenemos esa capacidad y esa oportunidad de sentirnos parte de ese entorno natural. Es una actividad que podemos hacer con los amigos, que podemos hacer con la familia, que realmente no necesitamos invertir. Claro que si queremos observar ya con un poquito más de detalle, bueno, sí, nos compramos unos binoculares, ¿sí? Pero pues a simple vista lo podemos hacer y podemos disfrutar la belleza de su plumaje, de sus cantos, ¿sí? De ver sus hábitos, sus costumbres, irlas poco a poco observando y conociendo esas especies. Yo a través de este artículo hago esa invitación a que nos acerquemos a la naturaleza, a que la veamos con respeto, ¿sí? Y a que tratemos de conservarla. Les describo 19 especies que podemos ver aquí en las calles de nuestro municipio, los gorriones, las palomas, y para sorpresa ver hasta loros, ¿verdad? Fenómeno, digamos, que no era parte de nuestro entorno natural, es una especie invasora, es una cotorra argentina, o sea, proviene del hemisferio sur. Preservemos toda nuestra memoria, la memoria histórica, la memoria arqueológica, nuestras leyendas, la riqueza que tenemos natural aquí en Iztapaluca. 36 sitios arqueológicos en nuestro municipio y conocemos realmente muy poco de ellos. En el número anterior, que fue dedicado a Tlapacoya, abordamos este sitio arqueológico de Tlapacoya, que es uno de los 3 que tiene polígono por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, entender esta cosmogonía que nos precede en los primeros asentamientos aquí en nuestro municipio, el legado arquitectónico que todavía podemos nosotros observar, en el caso muy concreto aquí en Iztapaluca, Acosac, ¿sí? Y la concepción filosófica que tenían nuestros antepasados. Muchos somos de afuera, yo soy parte de esa gente, pero eso también pasaba antiguamente, en la época prehispánica, ¿no? Lo que sucedía era que la gente local aceptaba, era muy bien recibida esa gente de afuera, pero tenía que aportar algo para la comunidad. Es algo que nos está haciendo falta. El saber el pasado nos hace visualizar qué vamos a hacer en el futuro y qué estamos haciendo en el presente. Y se hizo un trabajo transdisciplinario, en primer punto. Se estudió lo que fue la filosofía náhuatl, el náhuatl como tal, la gramática. Se hizo arqueología de paisaje, arqueoastronomía. Tuvimos que acudir a comunidades nahuablantes, revisábamos códices, fuentes históricas. ¿Y qué nos dio como resultado? Bueno, vimos que el nombre que más se repetía era el Iztapalucan. Ese es el nombre correcto, no es Iztapaluca. Se deformó porque los españoles no sabían pronunciarlo. Las raíces, ¿cuáles serían? Iztac, que es blanco, pali, que es pintura, teñido o tintura, o proviene de otli, y can es lugar. ¿Qué nos quiere decir? Se debe de leer del final al principio. Sería el lugar del camino pintado o teñido de blanco.
También identificamos lo que es el topónimo. En el Códice Xolotl nos los ponen como un cerrito, arriba una laja y posteriormente hay un símbolo que quiere decir sobre. Los topónimos siempre traen un trasfondo, siempre traen historias, leyendas, nos está hablando del entorno físico, nos está hablando sobre creencias religiosas. En este caso nos está hablando de que esa laja es un camino metafórico, es un camino, bueno, físico y psicológico que tiene que ver con la Iztaccíhuatl. Pero también está viendo a una fecha, a una estación importante que lo fue para estos antiguos iztapalocanos, es como dicen las fuentes. Está también señalando lo que es el solsticio de invierno desde la zona arqueológica. En esta época el sol se hace pequeñito, el sol se aleja. Entonces los espacios, los lugares se vuelven fríos, cae la nieve, ¿no? Luego se transforma en agua, que va a ser en ríos, arroyos, manantiales y antiguamente el lago de Chalco, que fue muy importante. Viendo el otro eje que es hacia el noroeste, que se encuentra, es el lado del Mictlán, el lado del inframundo, donde se oculta el sol. Quienes están asociados a ese espacio son las mujeres. Se tiene que ver con los nueve inframundos, los 9 meses de gestación. Entonces, de alguna manera está ligado con lo que es vida y muerte. Por algo acomodaron sus estructuras, por algo se situaron allá arriba. Vemos que está asociado a una diosa que tiene que ver con la tierra, pero más que nada con esa diosa antigua, con esa diosa vieja, y que la llaman Iztaccíhuatl Coatlicue, que es o también se le conoce como Tona, y la Manteuctli, Nuestra Señora Vieja. Por último, también hablamos un poco sobre la historia de Iztapalucan, que está mencionada en las fuentes históricas, un poquito sobre la arqueología del sitio de Acosac. Ahí se tienen 2 temporalidades muy marcadas, lo que le llaman la etapa chichimeca, la temporalidad azteca Acolhua. Iztapaluca se empieza a mencionar principalmente en los periodos del posclásico tardío, que es 1350, 1521 más aproximadamente. Tiene materiales más antiguos, pero son aldeas, son otras poblaciones. Nos dicen que perteneció a la parte sur de la Colhuacán. El centro de la Colhuacán era Texcoco, donde vivió Nezahualcóyotl, Nezahualpilli. También nos hablan de que hubo una guerra entre los tepanecas que se encontraban al poniente del lago de México y los acolhuas que estaban hacia el oriente. Este conflicto generó que Iztapalucan entrara en la guerra. Estos grupos aliados de tepanecas, culhuas, mexicas, tlatelolcas, xochimilcas vienen y se establecen aquí en la región de Santa Catarina, la guardan en la madrugada, entonces entran por la región de Iztapalucan, los agarran distraídos. En ese momento estaba Cuajilotzin, era un gobernante interino, pero a pesar de todo, de que los agarran distraídos, se nos narra que los iztapalucanos eran buenos guerreros y que lograron repeler a esta gente. Posteriormente van a llegar apoyar los chalcas, van a llegar los de Coatepec, los de Chimalhuacán, que eran aliados del imperio Acolhua, que en ese momento estaba gobernado por Iztlizóchitl. A grandes rasgos es lo que hemos generado para publicar, pero Bueno, ahí me tocó, o comúnmente yo en la revista lo que hago es participar con algunas cuestiones de ideas. En este caso, una idea que yo tengo es que en la práctica docente lo que he visto es que carecemos de una concepción filosófica que le dé rumbo al pensamiento de los niños. Y entonces crecemos torcidos, porque no sabemos para dónde vamos. O podemos ser positivistas, o podemos ser platónicos, o podemos ser cualquier corriente filosófica, pero que tengamos una y que a lo mejor tratemos de enseñársela a los jóvenes, a los niños básicamente, sino entonces, o a lo mejor como hoy, una computadora de estas que corren a una velocidad maravillosa, cuánticas, pero solo tienen información. No toman decisiones, quien toma decisiones somos nosotros, hasta hoy. Y para tomar decisiones hay que tener valores, y para tener valores hay que saber qué pasa en este mundo, y para saber qué pasa en este mundo hay que saber qué onda con la vida humana, cómo valorar la vida de los insectos si no valoramos la nuestra, o cómo valorar la vida de los pajaritos si no valoramos la nuestra. Saber que somos parte de la diversidad en este mundo, y entonces lo que yo les digo ahí es,
adopten una concepción filosófica, profesores, jóvenes que van a ser profesores o jóvenes que no van a ser, que creen que no van a ser profesores y caemos en la docencia, pues acerquémosles una tendencia filosófica. Sin esa tendencia no hay rumbo para los jóvenes. Porque entonces, ¿cómo valorar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Que adopten una concepción filosófica para su quehacer cotidiano y para resolver sus problemas, ¿no? Entonces, la propuesta en el último artículo que está aquí en la revista es, desde mi particular punto de vista, es, yo los conmino a que lean materialismo histórico, a que lean materialismo dialéctico y podamos entender desde una concepción filosófica la realidad en la cual nos movemos, ¿sí? Mis hijos, mis nietos y mis bisnietos vayan conociendo su lugar de origen. Nuevamente los felicito y gracias por permitirme la palabra. ¿Qué lo inspiró a llevar a cabo este proyecto o cómo se interesó en este tema? Pues a mi esposa yo veía, pues todo el mundo la conocía, la saludaba, ¿sí? Tenía ella así una red de amistades que la conocían. Entre esa red de amistades estaba la maestra Angélica. ¿Sí? Mi esposa también fue bióloga, fue profesora y empezó a participar en lo que se llamaba el Centro Cultural de Iztapaluca. Ha ido creciendo el proceso cultural aquí en Iztapaluca. Y obviamente hoy estamos en una etapa de cosecha. En este sentido, precisamente la revista La Sal está dando una consecuencia al respecto. Nos está diciendo a dónde vamos. Ya era importante que se establecieran conocimientos. Es importante exaltar, digamos, la importancia de esta revista, porque precisamente trata de crear una identidad, ya no digamos nacional. Hacer novedad, que muchas veces miran cosas que no sirven. Y ahora les toca a ustedes, los jóvenes. Nosotros ya nos vamos, ahora les toca a ustedes que este municipio crezca, se enaltezca, siéntanse orgullosos de ser iztapaluquenses. Muy interesante el que ustedes están encabezando y si me lo permites, ¿en qué te puedo apoyar? A todos, ¿en qué los puedo apoyar para que sea un éxito esta revista? Gracias. De esta revista que está marcando el inicio de la descripción de la evolución de Iztapaluca desde las épocas prehispánicas, de las épocas más remotas hasta el momento actual. Tenemos que generar un programa, un proyecto de contención del crecimiento para ir armonizando los intereses de quienes ya vivimos aquí. Es muy importante la participación social para que la gente fortalezca su identidad. Estamos hablando de la cultura olmeca en Tlapacoya, también una mezcla de cultura olmeca en la COSAC. De tal manera que somos un municipio rico. Aquí a los representantes de la revista, muchas gracias por su participación, por presentarnos en nuestra institución y pues me gustaría entregarles un pequeño reconocimiento a su fundación. A nombre de la Universidad Privada del Estado de México, plantel Iztapaluca, otorga el presente reconocimiento a Tejiendo la Unidad de lo Diverso, AC, por su valiosa participación en la presentación de la revista La Sal en todo un poco, realizada el día 7 de noviembre de 2019 dentro de las instalaciones de esta casa de estudios. Felicidades y muchas gracias. Así que el próximo número de La Sal en todo un poco estará dedicado a Coatepec y que por supuesto nuestra revista no tiene línea, no tiene filiación política. Bienvenida sea la diversidad y para todo aquel que quiera participar, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias.